Continuemos la línea de pensamientos en una misión y nosotros hemos estado viendo algunos elementos y yo creo, estamos mirando lo que es el aspecto de la Gran Comisión, por eso la semana pasada vimos la línea de pensamiento de lo que era el bautismo y yo le di una media pausa a unos temas en específico que hemos estado tocando en cuanto a lo que mucha gente evita practicar lo que es la misión, lo que hemos estado viendo, que era el mandato de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En un contexto, hemos visto en el libro de Mateo, el capítulo 28, un contexto como rey que envía a estos hombres en un pacto de que fueran e hicieran discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Era una instrucción de hacer discípulos, de bautizarlos, era predicar la palabra del Señor y hemos visto algunas cosas que hacen que en la vida del hombre quizás se evite el cumplimiento de esa misión. Una de ellas, estuvimos hablando del pecado, lo que es el pecado, no procesas correctamente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario y el aspecto del pecado en tu vida, te limitas a compartir las buenas nuevas de salvación con otros. Hemos hablado y estuvimos viendo el aspecto de lo que era, ¿verdad?, la tristeza, lo que era el dolor, lo que era ese sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, como nosotros tuviéramos que procesarlo, porque de la misma forma puede impedir a que yo no crea una manifestación de lo que es salvación en mi vida por esa agonía, por ese sufrimiento que se pasa, se pone en cuestionamiento y no practico lo que es la misión, que es hablarle a otros de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre. Y vimos temáticas como lo que es la tentación, ¿verdad? Y cómo la tentación no puede evitar a que tú practiques la misión de predicar la palabra del Señor, y son de los mensajes que hemos visto las semanas pasadas y puedes verlos en el canal de YouTube. Una de las cosas que iba a destacar, y yo hablé un poco de los puntos que veríamos más adelante, y no lo puse en esta nota, pero voy a buscar un mensaje anterior para decir algunas de ellas, ¿verdad? Y decía que uno persiste en la misión ante la adversidad, y ese es el aspecto del sufrimiento. Vimos que uno persiste en la misión a pesar de lo que es la tentación. Todos sufriremos tentación, pero la palabra del Señor dice, y lo vimos en aquel mensaje, que junto a la tentación, Dios no nos tienta, pero junto a la tentación, Él sí nos da la salida. Y lo estuvimos viendo en ese mensaje. Vamos a ver más adelante que persistimos en la misión ante falsas acusaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros persistimos en lo que es la misión, aún con algunas promesas fallidas. Y hay una serie de mensajes que estuvimos predicando también muy buena, que puede ir al canal de YouTube, que se llamaba Promesas Vacías. Y son todas esas cosas y todas las expectativas que nosotros nos podemos hacer como creyentes y cosas que se nos dicen. Pero la promesa, ¿verdad?, que nosotros basamos nuestra vida es la palabra del Señor y en ella la fundamentamos. También vamos a ver cómo nosotros persistimos en el aspecto de la misión y vivir el compartir esas buenas noticias de salvación que experimentamos a pesar de la lógica humana. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en el día de hoy vamos a estar viendo una que yo considero que es bastante interesante y más común de lo que nosotros pensamos. Pastor, ¿y cuál es? Nosotros literalmente tenemos que persistir en la misión, y la misión no es alterada por el éxito y la prosperidad que nosotros podemos experimentar. Hay gente que llega en una condición a la casa del Señor, su condición cambia, y cuando su condición cambia a resolver ciertas cosas, ya el servicio no es el mismo de cuando quizás llegaron con aquella situación por la que llegaron, ¿verdad? Uno de los grandes errores que nosotros podemos cometer como creyentes es el ver a Dios como una transacción, porque cuando yo considero que la transacción no se está dando como yo pensaba que se debía dar, entonces entro en un cuestionamiento de lo que es Dios. Pastor, ¿a qué te refieres? Bueno, pues yo vengo a la casa del Señor porque estaba broken, estaba en quiebra. Estoy en esta condición, tengo una gran necesidad. Pues en la casa del Señor hubo alguien que comenzó a suplir esa necesidad y comenzó a enseñarme la palabra del Señor. Por supuesto, mi condición cambia.
cuando yo comienzo a tener una buena administración, cuando yo comienzo a trabajar, cuando yo comienzo a honrar a Dios, que esas son las tres cosas que yo compartí la semana pasada, el domingo pasado creo que lo compartí en el momento de la ofrenda. Y es lo básico, tú quieres prosperar, esto es bien sencillo, trabaja, sé un buen administrador y honra a Dios con tus finanzas, vas a prosperar. Tu condición cambia, pero si no estás enfocado y no estás debidamente guiado en tu pensamiento hacia lo que es Dios, como ya piensas que solucionaste el problema por el cual te acercaste a Él, tu relación cambia. Y una de las cosas que se compromete es la misión. Prosperas y hablas más de lo que tú has hecho, de lo que hizo Dios en tu vida que te hizo prosperar. Ahora es tu capacidad, no es lo que Dios hizo. Y yo creo que todos nosotros debemos de ser muy cuidadosos en este aspecto. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando tú le sirves al Señor, tu condición de vida tiene que cambiar. Si no cambia, algo tienes que chequear. Y no me estoy refiriendo solamente a lo económico, aunque hoy nosotros vamos a ver el aspecto quizás económico. Y dije que íbamos a hablar un poco sobre el diezmo, íbamos a hablar un poco sobre la ofrenda. Estos mensajes quizás son un poco limitantes, porque es un solo mensaje y uno tiene que buscar qué es lo que va a enseñar cuando tendríamos que tener muchas enseñanzas sobre este tema. Pero yo quiero que tú recibas en esta noche una manera en específico quizás de cómo practicar el aspecto de lo que es la generosidad, el aspecto de lo que es el diezmo, la ofrenda. Y yo quiero encerrarlo específicamente en un tema de actitud. En un tema de actitud, porque lo hemos visto en los domingos con algunos ejemplos, pero quiero ir un poco más profundo en esta noche en ese sentido, pero que tengas eso en tu mente. El tema de la actitud, por lo cual yo practico este principio, es espiritual. Una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que mucha gente no practica lo que es el diezmo y lo que es la ofrenda, y no practica el aspecto de generosidad, porque no conocen, número uno, la honra. No conocen la honra, número uno. Y número dos, esto es un aspecto bien curioso. Y yo creo que, no sé si lo has evaluado en algún momento. Hay gente que no lo practica. Los martes venimos a estudiar un poquito más la palabra del Señor, el mensaje es un poquito más calmado, ¿verdad? No lo practica, número uno, porque no conocen la honra. O yo quiero que tú veas esa actitud de honra. ¿Y a quién honramos realmente? La honra. Y número dos, en esto es que voy a basar mi mensaje, porque no aspiran a nada. Hay gente que no aspira a nada. Hay gente que no tiene aspiración en su vida. Hay gente que, está bien, no esperan nada. Y como no esperan nada y no aspiras a nada, muchas veces no tienes nada. Y como no tienes nada, sin adelantarme al mensaje, no hay algo más grande que tú puedas reconocer en tu vida. Más allá de muchas veces la necesidad. No quiero adelantarlo al mensaje. Ay, Jehová. Cuando nosotros no practicamos este principio, no le permitimos a Dios, escucha bien, y yo sé que esto sonará duro, pero cuando nosotros no practicamos este principio, el principio de la generosidad, el principio del diezmo y la ofrenda, literalmente no le permitimos a Dios bendecir nuestras vidas. Ah, pastor, pero es que Él es bendición y Él bendice. Dios bendice, y como he dicho anteriormente en otras áreas también, nosotros no estamos conscientes de cuán bendecidos estamos siendo por Él. No hay el aspecto de honra, no hay el aspecto de esperar nada, no practico algo, si no practico algo no tengo el resultado, y aún los resultados que puedo tener, porque en su misericordia sí hay bendición, no me doy cuenta de lo bendecido que estoy siendo por Dios, y no solamente lo bendecido que estoy siendo por Dios, sino lo bendecido que puedo ser. Y una vez más, yo lo decía el domingo, yo no sé por qué esto es un mensaje tan controversial y tan fuerte para la gente en las iglesias. Si yo le digo a cualquiera que Dios quiere que prospere, yo no sé por qué la gente se molesta cuando yo le digo que Dios quiere que prospere. Si debe ser una bendición prosperar. Yo le he dicho un montón de veces, yo le pido a Dios que cada uno de ustedes prospere. Yo le pido a Dios que cada persona de mi familia prospere. Mientras más próspero, mejor. Pastor, ¿por qué? Porque no me van a pedir. Pero ¿es la verdad o no es la verdad? Y yo le pido a Dios prosperar para que yo no tenga ningún día que ser carga para alguien, económica para alguien. Entonces yo no entiendo por qué el tema financiero choca tanto a la gente.
La dádiva o la generosidad muchas veces surge en la vida del hombre por tres cosas. Por tres cosas. Y hay una evolución en el pensamiento del creyente. Debe de haber una evolución en el pensamiento del creyente, por lo cual practicar este principio. Número uno, la necesidad. Hay gente que, aunque usted no lo crea, este aspecto de la dádiva nace en ellos por la necesidad. Si no ven a alguien en necesidad, no lo practican. Si no ven a alguien peor que ellos, no lo van a hacer. Y surge por la necesidad. Número dos, hay gente que practica lo que es la generosidad para proyectos. Si no hay una construcción en la iglesia, la gente no da. Ese tipo de gente no da. Ese tipo de gente no se involucra en el aspecto financiero si no es para algo. El pastor se tiene que parar y decir, mira, es que vamos a comprar este equipo para la televisión, por ejemplo. Y ahí hay un grupo de gente que dice, yo me involucro y yo estoy presente. Y es un sentido de generosidad, pero hay un nivel mucho más alto. Y es el nivel del que tiene una conciencia de sembrador. El que tiene la conciencia de sembrador. Y cuando actúa en el principio, y hemos estado viendo un poquito de eso los domingos y los martes, cuando yo estoy tocando específicamente lo de Corintios y esa comparación y ese ejemplo, como Pablo lo ejemplifica, ¿verdad? En el sentido de lo que es el sembrador, la semilla, el fruto que se tiene, de la forma en que tú lo vas haciendo, la manifestación y el resultado de ello. Cuando tú tienes esa conciencia, la práctica es diferente. Porque yo sé que lo que estoy haciendo es un principio espiritual que va a tener resultados literalmente naturales en mi vida y que Dios tiene un cuidado de eso que yo le llamo dinero. Yo le llamo dinero, tú le llamas dinero, Dios le llama bendición. Para Dios no hay moneda, para nosotros hay moneda. Vamos a entrar en esas cosas, Dios mío. Acompáñame al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 7. Hebreos, el capítulo 7. Y comencemos a establecer el aspecto de lo que es la actitud. Y miramos de dónde surge esa palabra diezmo. Una vez más, no pretendo entrar en elementos históricos, teológicos, aunque vamos a ver un poco de ello aquí, ¿verdad? Pero yo quiero que tú mires, que miremos hoy este aspecto de actitud y cómo surge este aspecto de lo que es el diezmo específicamente. Y aunque hay teólogos, hay estudiosos que dicen que el diezmo está presente, ese principio del diezmo. ¿Y cuál es el principio del diezmo? Del conservar una parte, está desde el principio, está desde el Génesis, ese principio de conservar una parte, esa parte que es de Dios. Desde el Génesis, aquí es que se mira textualmente, ¿verdad? En esta historia, aunque lo vamos a ver en el libro de Hebreos, vamos a ir a Génesis a establecerla, pero sucede aquí. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, y mira lo que significa el nombre de este rey, y mira a quien Abraham le da los diezmos. Y te estoy hablando de actitud. ¿A quién? Mira lo que el nombre significa. Primeramente, rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Y esto es rey de paz. Ahora mira el siguiente verso. Y por esto se hace referencias que estaba presente en aquel instante, en aquel momento, esa tipología de lo que era Cristo. Y esa grandeza, sin adelantarme el mensaje, es lo que ve Abraham. Mira lo que dice el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y aquí es que está el aspecto de la actitud, y aquí es que yo quiero que tú reconozcas lo que yo quiero mostrarte en esta noche. Verso 4. Considerad, pues, cuán grande
era este. Abraham actuó en el sentido de que de todo aquello que tomó como conquista, darle esa parte a ese rey en específico, porque en él vio grandeza, porque en él vio algo más grande. Y el ser humano, una de las cosas que más difíciles se le hace, es considerar a alguien más grande que él. Porque usualmente cuando nosotros consideramos a alguien más grande que nosotros es por el aspecto punitivo. Es cuán encima está de mí, cuánto daño me puede hacer, cuánto quizás puede sacar, cuánto de esto. Y tomamos entonces una actitud defensiva cuando yo considero que alguien está encima de mí. Por eso es que la cogemos con los jefes, por eso no soportamos los políticos, por eso todo el que tiene una posición de liderato, por eso hablamos de los artistas, toda esa gente que nosotros quizás miramos que son grandes. Porque al ser humano se le hace difícil considerar que hay alguien más grande que él. Ese aspecto de grandeza. Vamos a leer el restante de los versos para entonces poder ir en un detalle adicional. Por eso es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Una vez más, hablo de actitud. ¿Cómo surge? Por la grandeza. Surge la vida de Abraham por la grandeza. ¿Cuán grande era este? A quien Abraham, el patriarca, a quien Abraham, el padre de la fe, a quien Abraham, el que nosotros somos hijos. Ya está escribiendo a los hebreos. A quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo, le dio diezmos del botín. ¿Por qué una vez más? Por la grandeza. Dice el verso 5. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdote, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, al menor es bendecido. El menor, escucha eso, y sin discusión alguna, el menor es bendecido ¿por quién? Por el mayor. Abraham era grande. Los que conocen la historia, y vamos a ver algunos versos de esa historia, saben a la guerra que se expuso y con 318 hombres tiene una victoria sobre reyes. Tiene la victoria sobre aquellos reyes buscando rescatar a su sobrino Lot. Entra a Sodoma, a Gomorra, tiene una batalla con todos estos reyes. Tiene la victoria, 318 hombres. ¿Era grande? El tipo era grande. Reconoció uno más grande que él. Y cuando reconoce uno más grande que él, lo honra. Eso es lo que te decía al principio, actitud de honra. Y al honrarlo, dice la palabra del Señor. Esto es en el Nuevo Testamento. Esto es hablándole a aquellos que conocían la historia. Esto era hablándole a aquellos que sí sabían lo que había sucedido en aquel momento. A nosotros se nos dijo y nosotros hemos tenido que estudiar para establecerlo y actualizarlo en el día de hoy. Esta gente sí viene de ese momento histórico y lo practicaban y lo vivían. Y dice el verso 7 que sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y sin discusión alguna, tú tienes que saber que si tú practicas, el aspecto del diezmo, el aspecto de la ofrenda, el aspecto de la generosidad, sin duda alguna hay uno mayor que te bendice. No es el pastor, no es una organización, no hay ninguna entidad natural que pueda bendecir tu vida como el verdadero grande, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios que tú le sirves y que aún con el aspecto financiero, que estoy seguro que en tu vida representa grandeza, Él es mucho más grande y Él es quien realmente te bendice. Verso 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Primer punto es reconocer la grandeza. Tienes que reconocer la grandeza de Dios. Una vez más, no es la grandeza de un hombre, no es la grandeza de una organización, es a Dios quien tú honras, es a Dios a quien tú le das
el contexto que se da en estos versos, y es lo que quiero que veamos en lo que dice el libro de Génesis. Y voy muy rápido al libro de Génesis, el capítulo 14, el verso 17 al verso 23. Mira la historia. Cuando volvió la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Cuando llega de la derrota, llega con la victoria. Ahora este representante de Dios saca aquello que consagraba aquella victoria. Saca pan, saca vino, y dice el verso 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Mira esto, mira esto. Abraham no da y le bendicen. Abraham no da y le bendicen. Abraham lo bendicen y da. Abraham no dio para que le bendijeran. Aquel que era más grande y que Abraham reconoce grandeza, aquel que era más grande lo bendijo antes porque vio lo que él fue capaz de hacer y declara sobre él lo que realmente había. Y Abraham dice: este es más grande. Y entonces da. Cuando la gente practica el principio de generosidad, y no es que tú no vayas a tener una expectativa de cosecha, porque hay una cosecha, pero la mayoría de la gente lo quiere practicar como una transacción. Yo te doy para que me des. Dios te da todo el tiempo, y como Dios te da todo el tiempo, tú tienes que estar consciente de que lo que recibes de su mano y eres bendecido, tú das. Eso es otro estado. Ese es el problema que hemos tenido con mensajes como estos. Que la mayoría de la gente se le dice: tienes que dar para recibir. Sí, es un principio espiritual, pero el cristiano, el creyente que tiene una conciencia elevada, da porque ya Dios le dio, y no es una transacción. Yo me doy para que tú me des, porque si yo no te doy, tú no me das. No, es que Dios es Dios, Dios bendice, y como tú estás haciendo lo que tienes que hacer, tú lo honras con eso que tú consideras la bendición. ¿Qué es la bendición? La obra de tus manos, la capacidad que te da, lo que recibes, cómo te ves, la decisión que tomas, la mentalidad que cambia. Y como Dios ha visto lo que tú eres capaz de hacer, Él te bendijo. Porque te bendijo es que lo haces. Porque te bendijo es que lo haces. No es tan complicado. La gente lo hace complicado. Dice la palabra del Señor: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Él recibe la bendición de Melquisedec y él le da a Melquisedec. Este rey ahora quiere darle, y él le dice: de ti ni un hilo, de ti nada. El contexto que se da, por lo que leímos en el libro de Hebreos, el contexto de lo que estamos viendo aquí, se da en un contexto de conquista. Por eso yo comencé diciéndote el aspecto de la actitud en cuanto a la honra, pero el aspecto de la actitud en el aspecto de querer algo, en el aspecto de aspirar, porque no va a haber forma de que tú le puedas dar a Dios si tú no tienes nada, si no hay algo que surja, si no hay una expectativa de lo que pudiera surgir más adelante por ello. Fue la conquista, fue la honra, y fue reconocimiento de quién verdaderamente provenía lo que Abraham fue capaz de hacer. Le dice a este hombre, con los diezmos Abraham no quería que se dijera que el rey de Sodoma fue el que lo enriqueció a él. Fue Dios el que lo enriqueció. Cuando él vio a aquel rey que representaba una figura del Altísimo, él lo reconoce, lo honra y le da el diezmo. Cuando este rey le dice que le va a dar a él, él le dice: ni un hilo. Si nos vamos a los tiempos modernos, dice: aquí está la cosecha de mi siembra, y cogía todo lo que tenía el rey de Sodoma. No es así. Y yo te pregunto en el día de hoy, financieramente hablando, llévalo al aspecto de finanzas. No me mezclen más nada. Hoy llévalo al aspecto de finanzas.
Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿dónde tú consideras que hay grandeza? ¿Dónde está la grandeza? ¿La grandeza es tu cliente o el Dios que te dio el cliente? ¿La grandeza es tu negocio o el Dios que te permitió tener el negocio? ¿Te enriquece la venta o te enriquece el Dios de los cielos que te dio la capacidad para que hicieras la venta? La conciencia es diferente. Lo que pasa es que eso es intangible, como he dicho un sinnúmero de veces. Yo quiero lo tangible, y lo tangible es el contrato que firmé, y lo tangible es el que me dijo que sí o el que me dijo que no. Me dicen que no, vivo frustrado. Me dicen que sí, estoy alegre. Pastor, ¿y cómo debo estar? Feliz con el no y feliz con el sí, y considerar que Dios tiene toda la capacidad de poderte bendecir, y como te bendice, tú das. ¿Sabes por qué yo hablo con libertad de estos temas? Es sencillo. Número uno, porque como pastor somos íntegros. Y número dos, porque siempre lo he practicado. Y como siempre lo he practicado, no tengo issue. Mira, hermano. Si no llega a ser por Dios, yo hubiera sido... Y siempre, gracias a Dios, nunca me ha faltado nada. Y siempre Dios, de una forma u otra, ha concedido la petición de mi corazón. Es una locura. Pero una locura. Yo no la puedo explicar. Yo no la puedo explicar. Principio espiritual. La honra. La honra. Mira lo que dice el libro de Lucas. Aquí quizás la gente considerará que contradice lo que te dije hace un rato. Pero mira lo que dice el libro de Lucas. Y miremos ahora a Jesús. Y esto lo tuvimos tocando hace unos días atrás. No pudimos entrar en detalles. Hoy miremos algún detalle. Lucas, el capítulo 21. Y leamos 4 versos, del 1 al 4. El título de su Biblia dice, la ofrenda de la viuda, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Se está refiriendo a Jesús. Jesús se paró a mirar la ofrenda. Y vio también a una viuda muy pobre. Escucha eso. Vio una viuda muy pobre. Porque yo digo que se contradice a lo que está diciendo ahorita, porque te estoy diciendo de que no te puedes ver como que tenías nada y esta mujer tenía nada, muy pobre, pero mira la actitud de la mujer, dice la palabra del Señor. Una mujer muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Él se le paró en la cara a los que eran grandes, porque le está viendo a quienes, dice la palabra del Señor al principio, estaba viendo a los ricos echar dinero. Y se para en la cara de los ricos y de todos. Y dice, delante de todos, dice, echaba 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que le sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. No es solamente lo que tenía, echó el sustento de lo que tenía. El sustento de lo que tenía. Yo quiero que tú sepas que esa palabra pobre en el original lo que se refiere es al déficit. Esta mujer echó desde su déficit. No hay forma de que tú puedas echar de tu déficit. No hay forma de que tú puedas reconocer el déficit si no hay algo más grande que tú sabes que puede suplir eso que es el déficit. Actitud. Y esta mujer, dice la palabra del Señor, el déficit. En la traducción original, lo que significa es lo que quedaba atrás. Lo que significa es carencia. Esa palabra pobreza viene, escucha bien, de ser posterior. Por implicación, de ser inferior. De quedarse corto. De venir detrás. De ser indigente. Abraham era grande y reconoció grandeza, ¿cierto? Y esta mujer era todo lo contrario. Indigente, quedarse corto. Todo lo que te he dicho, lo que se presenta esa palabra pobreza en el original.
ser posterior, ser inferior, sufrir necesidad. La traducción, lo puedes buscar en el diccionario Strong, porque no me lo estoy inventando. Significa, viene de la palabra, en hebreo, en griego, ser peor. Y a esta mujer no le importó ser peor, venir de atrás. Esta mujer no le importó el déficit. Esta mujer no le importó ser inferior o que la pensaran inferior. Esta mujer no, en quedarse corto, no pensó en sufrir necesidad. Y de su sustento lo dio todo. Dime tú si eso no es actitud. Y escuche bien, porque yo sé que como estos temas se han dañado tanto en el aspecto de la predicación, yo le estoy diciendo a usted que dé todo, usted dé lo que propone en su corazón. Yo hoy vine a hablarte de actitud. La actitud con la que tú vas a reconocer la grandeza a aquel que le das en tu vida, para que lo practiques correctamente y se manifieste lo que el mismo Jesús dijo. Y con esto cierro Mateo el capítulo 6, el verso 19. Y dice la palabra del Señor. Y la gente dirá, pastor, es que eso no se refiere a finanzas. Pues mire Mateo y abra su Biblia. Dice la palabra del Señor, no hagas tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, actitud, donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? Allí está tu corazón. Es que el aspecto financiero no es importante para Jesús. Pues mira, déjame decirte que cuando nosotros miramos como parte del Sermón del Monte y miramos Mateo el capítulo 6 y empezamos a leer, miremos algunos de los títulos y cuando miramos el inicio del capítulo, ya el primero dice Jesús y la limosna. Y una de las cosas que corrigió era cómo esta gente daba. Eso es lo primero que corrige, cómo los fariseos daban y con la actitud y el corazón que daban. No vamos a entrar en detalle. Después que habla de eso, habla de la oración y de la misma forma corrige el aspecto de la oración. Después que habla de la oración, habla del ayuno. Y después que habla del ayuno, vienen estos versos. Él toma como ejemplo a aquellos que practicaban ya todas estas cosas. Él toma como ejemplo a aquellos que daban limosna, a aquellos que oraban, a aquellos que ayunaban. Y después que toma como ejemplo y lee el capítulo en tu casa, entonces vienen estos versos. Pastor, ¿y por qué trae esos versos? Porque con la actitud que todos estos hombres lo practicaron por todo ese tiempo, no los dirigía al reino de los cielos. No era dirigido a eso. Y el hombre comienza a hablar, comienza a traer todos estos principios. Jesús, Dios hecho hombre, comienza a traer todos estos principios hasta que llega ese verso 19 y le dice, mira, la riqueza también, ponlas en los cielos, la actitud. Hay algo más grande, hay algo mucho más para tu vida. Y lo establece en el verso 21 y lo dice de esa misma forma, estableciendo el valor, lo grande, donde esté vuestro tesoro. ¿Qué dice? Ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. Pues comienza a hablar de la palabra y cuando ves el verso 24 dice, ninguno puede servir a Dios señores, a dos señores. Y el título es Dios y la riqueza, ¿cierto? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno o ama al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas, refiriéndose al Dios Mamón. Y específicamente ese Dios Mamón, y donde él establece una igualdad, no puede servir los dos a la vez. Se está refiriendo específicamente al aspecto de la avaricia. Y él le dice a esta gente, haz tesoro en el cielo. Pon tu tesoro, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Enfócate en algo más grande. Y después le dice a toda esta gente, no se puede servir a dos señores. Aborrece a uno o amas a otro. Estima a uno o menosprecia a otro. No puede servir a Dios, no puede servir a la riqueza.
Escucha esta frase y después de esto te traigo una idea más y oramos. La cosecha más grande que podrás tener de tu siembra financiera es la paz entre la relación de ti, Dios y el dinero. La cosecha más grande, una vez más, me acabo de quitar la cartera, pero me gusta tenerla en los bolsillos. La cosecha más grande que tú puedes tener al momento de dar y de sembrar, una vez más, es que podrás tener paz entre la relación entre ti, Dios y el dinero. Pastor, ¿y cómo tú explicas eso? Bien sencillo. Como le explico a todo el mundo cuando me viene con el tema del diezmo y de la ofrenda. Y cuando me hablan del tema financiero. Le explico bien sencillo. Lo que pasa es que te toca dar todos estos versos para que lo veas sustentado por la palabra del Señor. Pero esto es bien fácil. En la vida del ser humano, y va a sonar complicado lo que te voy a decir, pero en la vida del ser humano no hay nada más importante que el dinero. Digan lo que digas. La mayoría de las tristezas y las depresiones que te dan a ti en tu casa es por falta de dinero. El día que tú abres la nevera y no hay para comer, a cualquiera le da depresión. Y si no hay de comer, ¿por qué no hay de comer? Porque no hay dinero, porque ¿con qué tú compras comida? Con dinero. Ah, pastor, es que no todo se compra con dinero. Ay, dime qué no se compra con dinero. Dime qué. Hoy te enferma y el tratamiento médico, ¿sabes qué cuesta? Dinero. Te tienes que poner con los guantes, con el plan médico, para que te apruebe el dinero necesario para que pagues por el tratamiento que tú pagas un plan médico todo el tiempo. Y el día que te toca, tienes que pelear. ¿Y sabes por qué? Por dinero. Dinero. Pagas un seguro todo un tiempo por si algún día te da una condición. Te da la condición y después tienes que pelear con el mismo seguro que pagaste todo el tiempo para que te den el dinero de la condición que te dijeron que te iban a dar el dinero si tú lo pagabas. Dinero. La vida se te va. ¿Sabes por qué se te va el dinero? ¿Sabes por qué se va toda la vida? Por dinero. Pues eso trabajas 8 horas todos los días. Eso te queda porque ya has cansado tu casa. Para ganarte el sustento, el dinero. Y naturalmente hablando, se le da una grandeza. Que es la explicación que yo doy todos los servicios. Yo meto mi mano en tu cartera y aunque sea el pastor, alguno me va a dar una bofetada. El que me respete o me quiere y me ame, me va a decir, ¿tú eres loco? ¿Qué haces? No me da la bofetada, pero me va a decir, ¿pero qué tú estás haciendo? Porque el valor y la grandeza que se le da es el dinero. Porque tú sabes todo lo que te fastidiaste para poderlo tener. ¿Cierto? ¿Es cierto o no es cierto? Y cuando yo hablo esto bien naturalmente hablando, a la gente le digo, hay una sola forma en que Dios va a poder probar. Si le sirves a la vez a dos señores. Y es cuando das. Sencillo. Y ahí se demuestra si le sirves a Dios o le sirves a las finanzas. Pastores, que yo no creo en las iglesias. No dejes la iglesia. Pero en algunos va a tener que dar. El pastor, pero no le conviene decir eso. Porque hay que pagar gente, hay que pagar luz, hay que pagar todas esas cosas. Pero la verdad, no dejes la iglesia. En algún lado va a tener que dar. Porque el diseño divino es que tengas que honrarle al que te bendice con lo que te bendijo.